Resulta que había en una población colombiana cualquiera, dos granjeros. Uno era joven, muchacho de 25 años, y el otro era un señor ya de 50 años, un señor mayor. Eran vecinos, sus fincas colindaban y por razones de que el ganado se pasaba, que por cuestiones normales de la cercanía de sus fincas, se había creado entre ellos una rivalidad muy grande. Y entre ellos hubo alguna vez una gran disputa que no solucionaron, sencillamente dejaron las cosas así. Entonces el granjero joven, el de 25 años, para vengarse, dijo: pues ahora voy a la granja, a esta porción de la granja de mi vecino, y le voy a sembrar de esta semilla, de esta mala semilla. Una semilla que producía unos árboles que realmente se comían todos los nutrientes de la tierra. Pasado el tiempo, pasado un año, resulta que este joven granjero se enamoró de una de las hijas del señor de 50 años. Aquí no pasó como Romeo y Julieta, que se mataron, nada de eso, sino que a raíz de ese noviazgo decidieron restaurar la relación. Gracias a Dios se restauró la relación, pero resulta que este hombre había hecho un daño grande en la granja del ahora su suegro. Resulta que este hombre, el suegro, como regalo de bodas, les obsequió, adivinen qué, ese pedazo de terreno en el cual él había sembrado una mala hierba. Obviamente, como todo granjero inteligente y todo granjero que sabe de cultivo, sabía que sobre ese terreno él no podría sobreedificar, él no podía sembrar nada bueno, porque ya ahí había una mala siembra, una mala semilla. Pues de eso les quiero hablar hoy. Porque nosotros a principio de año siempre tenemos buenos propósitos y queremos sembrar buenas semillas. Cuando comenzamos nuestro camino en el Señor, todos empezamos a sembrar buenas semillas, o por lo menos eso pretendemos, sembrar buenas semillas. Pero vemos que los resultados no son siempre los esperados. Y alguna vez mi monita me decía, cuando recién comenzamos la iglesia, en alguna de las veces, de las muchas veces que nos reuníamos a las 2 horas a participar de la palabra, me decía que uno a veces se está comiendo frutos de malas semillas que sembró antes, porque uno a veces se pregunta: pero ¿por qué las cosas no me salen si yo voy a encuentros, si yo coordino encuentros, si ahora trato de ser la mejor esposa, la mejor mamá? ¿Por qué la empresa no funciona? ¿Por qué las cosas no me funcionan? Seguramente porque todavía tenemos malas semillas que sembramos, que ahora están dando fruto y estamos comiendo de esos frutos. Y de eso quiero, porque claro, todos tenemos propósitos espectaculares para el 2019, pero así como este granjero sabía que no podía sembrar sobre un terreno que ya tenía mala hierba, ¿qué tendría que haber hecho este hombre? Seguramente lo primero que pensó es, bueno, la sorpresa debió ser muy grande cuando se dio cuenta. Y lo primero que pensó es: tengo que arrancar esta mala hierba de esa mala semilla que yo mismo sembré. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a estudiar un personaje que hemos estudiado mucho aquí en nuestra iglesia, y es nuestro amado rey David. Resulta que nuestro amado rey David hizo muchas buenas siembras en su vida. Hizo tan buenas siembras que el Señor dijo que era un hombre conforme a su corazón. Dentro de las buenas siembras que el rey David hizo durante su vida, que David fue un hombre
adorador. Es espectacular. Otra buena siembra que hizo David era que era un hombre agradecido con Dios. Nosotros vamos haciendo un checklist de las cosas que nosotros, con las cuales podemos hacer un equivalente con el rey David. El rey David amaba lo que Dios amaba y odiaba lo que Dios odiaba. Nosotros podemos estar también en ese rango. El rey David en los salmos declaraba semillas de vida. Y seguramente nosotros, así como lo hizo el pastor Vilmita, lo hizo Gaby, también estamos declarando semillas de vida. Claro que sí, el rey David también lo hizo. El rey David amaba y obedecía la palabra de Dios. Vamos a ir a Salmo 119, vamos a leer el 9 y el 11. No lo vamos a leer todo, es el salmo más largo. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Él lo sabía. Y vamos a leer el 11. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. David sabía lo importante de guardar la palabra. Nosotros también, Gabrielito ahorita nos lo recordaba: obedezca, papito. O sea, tenemos que estar obedientes a la palabra de Dios, y eso nosotros lo tenemos claro. David conocía la ley de la siembra y la cosecha. Hay muchos ejemplos, pero vamos a tomar uno solo. Está en Salmo 18:20. Dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. O sea, estoy recibiendo conforme a lo que sembré. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Él sabía perfectamente que lo que estaba recibiendo en bendición era porque había sembrado buenas semillas. David busca la presencia de Dios, como nos lo recomendaba también Vilmita esta mañana, de buscar la presencia de Dios. De mañana te buscaré, oh Jehová. Vamos al Salmo 27:4. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Nosotros seguramente también lo estamos haciendo. De hecho, si estamos aquí es porque somos de los que buscamos la presencia y la dirección de Dios. Esto y muchas cosas más generaron en David cosechas como que Jehová lo llamara un hombre conforme a su corazón. Nada más y nada menos, el segundo rey de Israel permitió, y el Señor le prometió, que en su familia nunca faltaría rey, cumplido hasta nuestros días. David tuvo bienes y riquezas en toda su vida, gloria en todas sus batallas y en todas sus guerras. De su genealogía nacería nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la bendición más grande de todo lo que sembró el rey David. Hubo muchos reyes en Israel, pero David, a través de su descendencia, vendría el Señor Jesús. Y muchas otras bendiciones. Y todo esto porque la palabra dice en Gálatas 6:7, es una palabra muy conocida: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y cuando dice todo, es todo, sea semillas de bendición o semillas de maldición. Pues resulta que nuestro amado rey David también sembró semillas de maldición.
No vamos a criticarlo, obviamente no, Dios nos guarde de hacerlo, pero vamos a tomar como ejemplo, ¿por qué? Porque seguramente nosotros en algunas cosas hemos sembrado ese tipo de semillas u otras de las cuales hoy estamos comiendo de ese fruto. Una de las cosas en las que David sembró mal fue en adulterio y en fornicación. Tuvo muchas esposas y concubinas cuando Dios se lo había prohibido radicalmente. Vamos a ir a la palabra en Deuteronomio 17:17. Aquí está hablando el Señor sobre las instrucciones para los reyes, y David fue rey. Y lo que dice la palabra es, dice, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y David tuvo riquezas, pero no las acumuló para sí, sino para el templo, para ser generoso y muchas otras cosas que ya conocemos del rey David. Pero resulta que el rey David falló en esto. Tuvo muchas esposas y muchas concubinas. Adicionalmente a esto, fue adúltero con Betsabé, la esposa de Urías, historia que creo que la mayoría que estamos aquí ya conocemos. Como consecuencia de eso mismo, porque es que una mala siembra es una sola semilla, pero trae muchos frutos. Esa sola semilla, mire todos los frutos que trajo. Entonces, el hecho de estar con varias mujeres e incumplir la palabra de Dios, entonces trajo con eso el adulterio, y consigo también el adulterio trajo asesinato, porque mandó o mató indirectamente a Urías, el esposo de Betsabé. Adicionalmente, trajo una siembra de violación en su familia. O sea, un pecado sexual, y trajo otros pecados sexuales. O sea, él no violó, pero sí trajo como consecuencia pecado de violación en sus hijos. Y eso vemos como su hijo Amnón violó a su hija Tamar, porque entró un pecado de fornicación que compete todos los pecados sexuales. No se cumplieron todos, pero sí se vieron más de uno. Entonces no solamente fue la fornicación, sino adulterio, y ahora vemos violación en la familia de David. David no resolvía los conflictos que se formaban entre los hijos. A raíz que Amnón violó a su hermana Tamar, entonces su hermano Absalón, o sea, otro hijo de David, quiso vengarse de su hermano Amnón, y vamos a ver cuál fue la actitud que tomó David. Lo encontramos en Segunda de Samuel 13:22. Dice, mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana, para tener relaciones sexuales. Y ante esta actitud, David no tomó medidas, sino que dejó pasar así. Y resulta que su hermano se tomó venganza por su mano y mató a su hermano. Entonces viene como consecuencia muerte. Pero ya David había sembrado espíritu de muerte cuando mandó matar a Urías. ¿Sí ve que todas las semillas traen su fruto? Ya él había sembrado una semilla de muerte cuando mandó matar a Urías. Vamos a ir a Primera de Reyes 1, 5 y 6. Su hijo Adonías usurpa el trono de su padre David. Parece ser que nuestro amado David era muy flexible y laxo con sus hijos. Y vamos a ver cómo fue la actitud de David
con su hijo Adonías. Entonces Adonías, hijo de Aquit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y el 6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. O sea, ¿cómo es que un padre ve que un hijo tiene mal comportamiento y ni siquiera le dice: ay, ¿por qué te portas así? Ni siquiera lo inquietó, por no causarle lágrimas, por no causarle dolor. Cuando nosotros no corregimos a nuestros hijos como debe ser, como Dios ya nos ha dicho en su palabra que debe ser, ¿sabe qué? Estamos sembrando semillas de maldición sobre ellos. Esos hijos más adelante se van a rebelar contra nosotros y de eso comeremos frutos. Tenemos que corregir a nuestros hijos y ponerles límites. David no lo hizo. Por lo tanto, estamos sembrando unas semillas de rebeldía en sus hijos, además de la de fornicación, adulterio, además de la semilla de muerte que ya había sembrado. Absalón se acuesta con las concubinas de su padre, otro pecado sexual. Tremendo, ¿no? O sea, siembra una semilla de pecado sexual y mire todo el fruto que está dando, porque recordemos que una semilla no nos da un fruto, sino que nos da muchos frutos con muchas semillas. Salomón multiplicó la semilla de fornicación de su padre David, porque Salomón no tuvo 7 u 8 esposas y concubinas que tuvo, sino que dice la palabra que tuvo miles de concubinas. Salomón. Ya habíamos comentado que entra el espíritu de muerte. Lo vamos a mencionar exactamente en la palabra de Dios en Samuel, en 2 de Samuel 12, 9 y 10. Dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y ahí viene, el Señor no dice: mira, él murió en guerra. No, tú lo mataste. Le está diciendo a través del profeta a David. Y ahí vemos nuevamente ese espíritu de muerte, esa semilla de muerte. Nosotros ya sabemos que eso es espiritual. Hay otra cosa muy fuerte, y es que David, por todos estos actos, por esta siembra, que pudo ser 1, 2 siembras, 3 siembras, no sabemos, pierde. Y esto me parece supremamente doloroso. David se comunicaba con Dios. Era un hombre de adoración, era un hombre de alabanza. Pero hay un momento en que pierde la presencia del Espíritu Santo. Lo vamos a ver en el Salmo 51, en el 11 y el 12. Dice, está el rey David en el tiempo del arrepentimiento. Este es un salmo de arrepentimiento. Y dice David a Jehová, dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué creen que David le estaba diciendo esto al Señor? Porque sentía que no tenía el Espíritu Santo con él en ese momento. ¿Nos hemos sentido así en nosotros en algún momento? Para nosotros ya no es quitado el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sí se puede contristar o se puede apagar.
Y pienso que es de las cosas más dolorosas que nos puede pasar. Así como el Señor Jesús cuando estaba en la cruz, su dolor más grande no fue la del talón, la de los clavos. Su dolor más grande era saber que el Padre iba a volver su rostro de Él en ese momento por llevar nuestros pecados. Ese debe ser un momento que nos tiene que doler muchísimo. Que el Señor retire su rostro de nosotros, que quite su presencia de nuestra casa, de nuestra vida. David era un hombre victorioso. Todas las guerras él le pedía dirección al Señor y wow, todo. Iba a otras poblaciones y le daban dinero para el templo. Los que hemos hecho el tiempo con Dios lo hemos visto bien explicado en el tiempo con Dios. Pero hubo un momento que también se estancó la bendición de David. Lo vamos a ver en 2 de Samuel 12:8. Por algo el Señor quería que esta fuera la palabra de hoy, porque es un poco el resumen. 2 de Samuel 12:8 dice: y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di de la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Ese habría es condicional. Te habría añadido más. O sea, David sí tuvo mucha bendición, pero ¿sabe qué? Hubo un momento en el momento en que mata a Urías, si leemos todo el contexto, el Señor aquí viene a través del profeta y el Señor le dice: y te habría añadido más. Estamos en una sequía económica o en una sequía espiritual. Miremos qué malas semillas hemos sembrado. Y adicionalmente, David se enfermó. En el Salmo 32, 3 y 4. En el Salmo dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Eso es una enfermedad. Y si David lo declara en este salmo, es porque estaba enfermo de los huesos. Dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedales de verano. O sea, la enfermedad puede ser también por malas siembras. Y podemos hacer muchas cosas, orar por esa persona, ministrar por esa persona. Pero les quiero decir, hasta que no cortemos esa mala semilla, no va a pasar nada. Por algo el Señor quería traer esa palabra hoy. Porque yo también me pregunto en mi vida, hay cosas que todavía, a pesar de la oración, a pesar de mi servicio en la obra, a pesar de mi pasión por el Señor, hay cosas que todavía no he visto con mis ojos, que ya quiero ver. Y el Señor me decía: revisa qué semillas hay que has plantado y que ahora han germinado y que han dado fruto. Entonces, podemos estar haciendo muchas cosas para el Señor. Yo pienso que antes de hacer una lista de los propósitos, de las cosas que queremos empezar a sembrar este año, revisemos qué malas semillas hemos sembrado, o no necesariamente nosotros, de pronto nuestros antepasados.
porque pudieron haber sembrado para nosotros malas semillas. Hace 2 años pasamos el año nuevo en Bucaramanga, y ese año nuevo logré reunirme con mis 3 hermanas, somos 4, y el Señor me había mostrado de una mala semilla que había sembrado mi abuelo materno. Y yo en vida de mi mamá les había dicho a mis hermanas: el Señor me mostró esto, es necesario que cortemos esa mala semilla. Una de mis hermanas buscó a un pastor muy joven, muy lindo, muy especial, pero dijo: no, ya estamos en Cristo, nueva criatura somos, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Pero resulta que tenemos que mirar un poco de lo que se sembró. Y no hicimos nada, una reunión, y no pasó nada. Pero ese día estábamos nuevamente las 4, ya mi mamá había fallecido, y estaba mi esposito y el esposo de mi hermana mayor. Eso fue un 1 de enero, hace 2 años, hizo 2 años este 1 de enero, y reprendimos un espíritu de ruina que había en mi casa, que había sembrado mi abuelo. No lo deshonro, pero lo cuento como testimonio. Y de ahí para acá, de verdad que para las 4 se rompió esa maldición, lo cortamos. Pero preparando esta charla, el Señor me mostró algo más que quiero que ustedes también sepan. De verdad, yo le dije: Señor, ¿qué quieres mostrarle a tu iglesia, a la que tú amas, a Ecofamiliar? Porque el Señor sí tiene bendiciones y en sobreabundancia para nosotros, pero pueden estar retenidas, o podemos estar sembrando en terrenos ya ocupados con mala hierba, que sembramos nosotros o que sembraron nuestros antepasados. Vamos a Romanos 6:23, que es un versículo muy conocido para nosotros. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Así es, la paga del pecado es la muerte. O sea, si nosotros sembramos mal, vamos a recoger mal. Pero hay un regalo que viene de Dios, que es la vida eterna, que es la dádiva, que son todas las bendiciones de las que ya nos habló Vilmita, de las que hemos venido hablando, de las que ya conocemos. Pero quiero decirles una cosa, que la gracia no quita la ley. Mire, por más gracia que yo tenga delante de ustedes, si yo tiro este esfero, cae, porque la ley de la gravedad se cumple. Y resulta que la siembra y la cosecha es una ley, y las leyes se cumplen. Y si sembramos mal, pues vamos a cosechar de eso que sembramos mal. Entonces, claro, la gracia es espectacular, y ahí están las bendiciones, y el Señor Jesús nos las tiene ahí dispuestas para nosotros. Pero tenemos que arrancar, desarraigar esas malas semillas. Como les digo, no necesariamente sembradas por nosotros, pudo haber sido sembradas por nuestros antepasados. Bueno, ustedes dirán: uy, pero nosotros nos íbamos a ir felices porque nos iban a dar prédica de principio de año. Pues sí, la verdad es que hay una solución, porque el Señor siempre nos da la solución para nuestras embarradas. Y así como puse como ejemplo al rey David, para mirar cómo un error o 2 errores o las siembras que hagamos traen sus consecuencias, David, en oración, porque era un hombre de oración, era un hombre de Dios, le dijo al Señor: direccióname, ¿qué tengo que hacer para cortar estas malas semillas? Y yo les vengo a proponer, iglesia. Al principio el pastor nos dio una palabra de fe. ¿Ustedes creen que esta palabra que está aquí es palabra de Dios? ¿Ustedes creen que el Señor le cumplió a David, nos va a cumplir a nosotros? Entonces vamos a dar esos pasos. Yo traje 5 pasos
5 pasos para cancelar, para anular, para arrancar esas malas semillas, inclusive que ya tienen fruto. Y lo vamos a ver como ejemplo en el rey David. ¿Y por qué es necesario arrancar? Porque así como este campesino que se casó con esta niña, que su suegro le regaló este espectacular terreno, no podía disponer de él. Era un terreno espectacular, bellísimo, en una región preciosa donde podía sembrar de pronto café y ser muy productivo para su bendición económica en su nuevo hogar. Pero no podía sembrar nada porque eso estaba minado de malas siembras. Y lo primero que nos muestra la palabra de Dios, vamos a ir al Salmo 32:5, como ejemplo el rey David. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Y el primer paso es arrepentimiento. De todo corazón. Ya sabemos que es arrepentimiento. Es un giro de 180 grados, es una conversión de 180 grados, donde tiene que haber dolor por lo que hice, tiene que haber conciencia, un reconocimiento de lo que hice, y tiene que haber dolor por eso que hice mal, arrepentimiento. Pero no es suficiente el arrepentimiento, porque ¿sabe qué? Esos demonios pueden volver, ¿sabían? Los que hemos ido a encuentro lo sabemos perfectamente. Entonces, otra recomendación que nos da David en el Salmo 132:6, ahí mismo enseguida, y nos lo decía Fredito, sí, 32:6. Yo decía, wow, por eso decía, es como un poquito el resumen. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Sabe qué? Si estamos en permanente oración y en contacto con el Señor, eso nos asegura de no volver a caer en esas siembras. Hay personas que dicen, ay, yo me hice el propósito de adelgazar, pero me duró un mes. Claro, sembraste una buena semilla, pero resulta que este cuerpo estaba minado de malas semillas, porque no aprendiste a comer verduras, porque no aprendiste a tomar agua, porque no te gusta hacer ejercicio. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Pues reconocer que traté mal este cuerpecito que está contaminado, y lo primero que tengo que hacer es descontaminarlo. Hay gente que hace dietas y no bajan, pero lo primero que toca aquí hacer es desintoxicar. Cuando va uno a un buen médico, lo primero que te manda el médico no es algo para adelgazar, sino algo para descontaminar. Mire, es que a nivel natural se dan las cosas. ¿Qué tuvo que hacer este campesino o granjero? Iría a arrancar esa mala hierba. Entonces, tiempo en oración, eso nos va a mantener firmes en dirección del Señor. Te va a decir permanentemente, por aquí sí, por aquí no. Mira, acuérdate esto que te propusiste, en permanente oración con el Señor. Y como decía Fredito, de madrugada. Y como decía el Señor Jesús, y a mediodía, y en la noche, y cada vez que nos sea propicio. Amén. Pero también el siguiente paso, y nosotros lo hacemos mucho aquí en esta preciosa iglesia, y está en el siguiente versículo, Salmo 32:7. Le dice el rey David al Señor, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos ¿de qué? Liberación
me rodearás. Liberación. Nosotros en el encuentro lo practicamos mucho. Llevamos a la persona al arrepentimiento, le damos mucho tiempo de oración, pero al final del encuentro hacemos liberación y cortamos raíces generacionales. ¿Quiénes han estado aquí en encuentro? Wow, esta es una iglesia de encuentros. Los que han oído, los invito para que sepan de qué les estoy hablando. Entonces, liberación. Me parecía espectacular que tú ahorita, Monita, hacías liberación después de la charla de Gaby. Espectacular, porque sí tenemos que liberarnos de esas malas siembras. Liberarnos. Entonces no es que el campesino va y arranca eso que está malo y va y lo guarda por si acaso me sirve para algo. No, libéralo, bótalo, llévalo lejos donde nunca más, porque donde te descuide vuelve y germina, donde quiera que lo pongas. Eso se va afuera, se va lejos en el nombre de Jesús. Y otra cosa, ese es el tercer punto. Entonces, primero, arrepentimiento. Segundo, oración en todo tiempo. Tercero, liberación. Y cuarto, vamos a ir a Segunda de Samuel. También vamos a hablar de nuestro amado rey David. ¿Quiénes aman aquí al rey David? De allá venimos, no por sangre, pero sí por adopción. Segunda de Samuel 24. Vamos a leer del 15 al 25 para ir terminando. Dice: y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Aquí está hablando de otra mala siembra que hizo David, que fue y censó el pueblo sin la autorización de Dios. Y aquí llevó el bulto, como se dice en mi tierra, llevó el bulto todo el pueblo. Entonces nosotros como padres podemos estar pasando por el fuego nuestros hijos y nuestras generaciones. Pues David aquí con esto que hizo llevó al todo el pueblo a esa mortandad. Pero vamos a ver qué pasó, sigamos. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Sigamos. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé. Él reconoció su pecado. Yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Él está asumiendo y reconociendo su maldad. Sigamos. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna. Wow, tremendo esto, porque vemos cómo el rey David reconoce su pecado y él echa sobre él la culpa para que el pueblo no muera. Ahí leímos hasta qué versículo? 18. Sigamos. Vamos a leer el 24 y el 25. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste. Resulta que David quería ofrecer un holocausto al Señor, y Araúna le ofrece un terreno donde ofrecer, donde formar, donde armar un altar, y le dice: no, yo te lo voy a comprar, esto no va a ser gratis, no voy a ofrecer a Dios nada que no me cueste. Y leemos ahora sí el 25. Dice: y edificó allí David un altar a Jehová y santificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Quieres que la plaga, esa plaga que está dañando tu casa, cese hoy? Hoy muy poquitos amén. Yo creo que algunos están amañados con esa mala siembra.
yo sí quiero erradicar de mi casa esa mala siembra. 5 cosas, amados, 5 cosas. Primero, arrepentimiento. Segundo, oración permanente. Tercero, liberación. Cuarto, no se los dije, pero es restitución. Restitución. ¿Ustedes creen que este campesino había podido sembrar algo bueno si él no restituye la tierra? ¿Ustedes creen que esa mala hierba que estaba dando fruto no se había comido los minerales, las proteínas que tenía este terreno? Después de arrancar esa mala hierba, tuvo que remover y trabajarla con mucho trabajo, pero le tuvo que restituir los nutrientes a la tierra. ¿Qué tenemos que restituir con nuestros hijos? Tiempo, amor, palabras de cariño. ¿Qué tenemos que restituir con nuestros esposos, con nuestras esposas? Ella sabe que la amo y no le pides perdón. Pasas todo el día en la misma casa, pero no le diriges la palabra, porque y resulta que le estás quitando días de dicha, de felicidad. Ese hijo que te ha visto pelear constantemente, ya le está creciendo, ellos van madurando, pero no le has restituido ese tiempo, esas lágrimas debajo de las cobijas, cuando te ha oído pelear, cuando siente que su familia está tambaleando, que se va a caer. Tenemos que restituir. Entonces no es solamente venga y arranco, yo me porté mal con usted, mi hijita, venga, sí le pido perdón y ahora venga, arrunchémonos. No, hay que restituir. Tenemos que restituir. Tenemos que mejorar ese terreno. Y finalmente, y quiero terminar con esto, amados, tenemos que levantar un altar para el Señor. Un altar que nos cueste. Dijo David: yo no voy a ofrecerle a Dios nada que no me cueste. ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿El dinero? Entonces trae ofrendas de dinero para que el Señor arranque de raíz esa mala siembra, eso malo que está allá, que sembraste en tus hijos, en tu esposo, en tus líderes, en toda la mala siembra que se hizo, en tu salud. ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿El tiempo de oración? ¿Qué es lo que más nos cuesta? Eso el Señor está esperando que lo traigamos al altar.